niño desde el cielo azul, luces y sombras de ser uno mismo. Dicen que nació una mañana, cuando el cielo era tan claro que parecía agua, y que sus ojos eran tan intensos como el firmamento. Guardaban un reflejo de otras vidas. No lloró al nacer, solo miraba con la profundidad de quien ya ha vivido muchas veces. Desde pequeño se sentía y sabía distinto. No quería ser especial, era solo que se sentía diferente. A veces se escondía, no del mundo, sino de su ruido, porque dentro de él vivía el 7, energía de un sabio silencioso que le pedía soledad, le invitaba a conectar con él mismo y a descubrir también el misterio. Le gustaba pensar, meditar, preguntarse por el orden de la humanidad y por su destino. Era capaz de conectar con el sentido más profundo de todo aquello que a nadie se le permite ver con facilidad, una combinación de alma antigua con alegría infantil. Cuando su 7 se hacía sombra y su herida se abría, se volvía distante, desconfiado y confuso, aislado del mundo, encerrado en su mente que convertía en una torre que le protegía. Cansado de no comprender ni ser entendido, se encerraba en esa torre para observarlo todo. Todos tenemos heridas que necesitan ser atendidas, pues todo busca ser reconocido en la vida que nos habita. Cuando aceptamos que también somos esas heridas, dolor y hasta pena, cuando abrazamos esto sin sentirlo ajeno, de nuevo se vive con más ánimo y con más alegría. En nuestros números se muestra cada herida que tenemos, dándonos información de lo que la causó y cómo atenderla, en coherencia, para nuestra vida, para nosotros mismos y para el entorno. Al entender su herida de falta de reconocimiento y exceso de autoexigencia, la herida que se produce cuando nunca estás a la altura de las expectativas de otro, cuando se olvida que no hay errores, que todo es perfecto, cuando lo que te sugiere el entorno no es tu espacio, es entonces cuando se oscurece esa inocencia y se anula el verdadero espíritu. Él decidió ser valiente. Este niño azul recuperó el brillo de su mirada, salió de su torre en la que se ocultaba y recuperó su capacidad de brillar y ver más allá de lo visible para otros, que ser feliz, o más bien dichoso, se puede. Un buscador incansable de la verdad, un alquimista del alma que vive en un humano, un mensajero de la autenticidad, que habla desde el cielo donde el alma se prepara para nacer distinta. Le gustaba contar historias inspiradoras, resultado de su búsqueda infatigable. Un alma que necesitaba brillar sin pedir permiso y confiar en su voz, aprender a reírse de sus propios dramas. Traía luz y magia en sus risas, cuando se permitía que ese 3 le iluminara y se manifestara como parte de él, sin límites y sin miedos. Era entonces cuando se comunicaba con el alma. Cuando no se atrevía, él se apagaba, cambiaba su voz por no decir nada, se rompía por dentro, buscaba agradar, temiendo el rechazo, y se dispersaba. Y es en estos momentos que las heridas abiertas de esas energías del 3 que le habitaban le mostraban que la verdadera belleza viene cuando te manifiestas tal cual eres. Y si vino a enseñarnos el valor de ser uno mismo, necesitaba de estas heridas para su propósito. Esto tenía que comprenderlo. Tiene un 4 muy potente en su mapa de numerología, que le invita a atender a su parte más seria, más estructurada. El 4 es el eco de la necesidad de sentirse seguro y también la oportunidad de construir algo nuevo. Desde el amor, nunca desde el miedo, con estructura firme, con necesidad de orden, con una pasión por la tierra. Vivía con ese orden interno que a veces le atrapaba y él no vino a encajar, sino a ser él mismo y en ese acto mostrarle al mundo el poder de ser auténtico. Este niño, de mirada azul como el cielo, sintió desde siempre la fuerza invisible, la rebeldía silenciosa que no rugía, sino que susurraba. Sus pensamientos eran profundos, sus emociones tan finas como hilos de cristal. No encajaba porque no nació para hacerlo. Tenía una manera muy suya de amar, de sentir y de observar. Tenía un código propio, una brújula interna que le hablaba desde la intuición, desde la incomodidad y hasta con suspiros. Era sensible, intensamente bondadoso. Y eso a veces duele porque cuando la bondad se exalta habitada en un humano, su piel es tan fina que puede sentir el sufrimiento de todos sin poder hacer nada, porque hay una asignatura pendiente para casi todos nosotros, permitir que cada uno haga su camino sin dejarle solo.
Él sentía el mundo con tanta intensidad que cualquier injusticia le atravesaba como una aguda lanza en su pecho. No soportaba la mentira ni el desorden de lo absurdo. Tenía la necesidad casi insaciable de mejorar lo que tocaba, como si dentro de él viviera un artesano invisible que no podía descansar y quedarse sin hacer nada. Decían que era hiperactivo, que no podía parar de pensar o de hacer compulsivamente. A veces enfermaba para recordarse que se olvidaba de él, de la importancia de escucharse, de silenciar su voz y atender a su cuerpo. Otras veces su energía se desbordaba y todo se resolvía con una rapidez asombrosa. No era a la autoridad a los que desafiaba, sino a lo que no tenía alma. Este niño, ya joven y hombre, traía en sus células los miedos de ancestros. Sin saberlo, era puente entre generaciones. Era parte del recuerdo de su propósito, del motivo, de su nacimiento y de su destino. Tenía que aprender a estar solo y también a acompañarse. Dejar también la rigidez de sus propias normas sin traicionar a su esencia. Tendría que aprender que no todo se consigue, que a veces es suficiente con estar vivo. En su interior vivía un místico que a veces le ocultaba detrás de ocupaciones, de listas interminables de trabajos, en su exceso de responsabilidad, pero siempre volvía a él, a su fuego interno, a su alma que le recordaba a otros tiempos y a otras vidas. Y en esta vida debía aprender a relacionarse no desde la obligación, sino desde el gozo, no desde el sacrificio, sino desde la creación. Su camino era único, no repetible. Él venía a ser ejemplo de autenticidad. No necesitaba convencer, solo expresarse. No tenía que defender su vida, sino vivirla. Sus números, los que le rodeaban y rodean desde su nacimiento hasta su muerte, eran su mapa, son sus notas musicales. Ellas le componen su melodía, una melodía que no se parece a ninguna, porque su misión era ser y mostrar que hay tantas formas de vivir como seres humanos en la Tierra. Su numerología no es una fórmula, es una historia, un cuento sagrado, una forma de recordar que la vida no se programa, se respira, se siente y se baila. Y así, este niño, hombre que vino del cielo, camina a su destino, un destino lleno de preguntas, lleno de amor y también de dudas, de errores hermosos y aciertos inesperados. Un destino donde a través de su ejemplo anima a otros a ser ellos mismos, sin reprocharse, sin juzgarse y sin maltratarse. Tuvo que distinguir entre ser pionero y abrir caminos. Con su guía y no caer en el orgullo prepotente o imperativo, aceptar la paciencia que implica el libre albedrío de cada uno. De eso se trata, de aprender a vivir en coherencia con nuestro pacto y destino. Descubrimos y aceptamos en el proceso de lo que significa verdaderamente estar vivos, observando que el escenario siempre es el idóneo para guiarnos a hacer nuestro camino. Desde mi apoyo y ayuda te ofrezco la numerología como mapa del camino de tu vida y aquí estoy para contarte cuentos de otros, casos reales que quizá te inspiren y si decides saber y descubrir tus números, tu código único y ser valiente para vivirte plenamente, activamos juntos si tú quieres tus números. Los rescatamos del olvido para que te ayuden en tu propio camino y en tu destino.